Muy buenas noches con todos. Les saluda Merlin Soto. Bueno, en esta oportunidad, una vez más, pues en este espacio, para poder continuar con esta ponencia de intervención en las demunas, la UP y también el CEN, ¿ya? Si tuvieran ustedes algún comentario, ¿no? Alguna pregunta que quisieran realizar, está el chat. Bueno, en el chat vemos, ¿no? Que Ángela está saludando, igualmente Lisette, Luis, ¿no? Pueden hacer sus comentarios por el chat o también levantar la manito. Muy bien. Continuamos. Vamos a iniciar con la demuna, ¿ya? Vamos a iniciar con la demuna. ¿Qué es la demuna? La demuna, pues, es la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. ¿Ya? Y este, pues, va a ser un servicio o es un servicio gratuito que está en todas las municipalidades, ¿no? Y que se va a encargar de proteger y promover los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Su principal función es garantizar que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes, así como también promover su bienestar y desarrollo integral. Esta demuna, esta defensoría pertenece como defensoría, ¿no? Como todas las defensorías, pues va a pertenecer, ¿no?, a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, quien es la encargada de diseñar, promover y coordinar, supervisar, evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en el campo de la niñez y la adolescencia para contribuir a su bienestar y también pues su desarrollo integral, ¿ya? Entonces, esta Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes es quien va a estar constantemente supervisando. Obviamente, pues esta dirección pertenece pues al niño, ¿no? Muy bien. Entonces, la demuna, ¿no? Como un servicio gratuito, pues que busca proteger y también pues promover los derechos de de los niños, las niñas y los adolescentes, va a actuar conforme al Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Y también las demás normas, ¿no? Y este Código de los Niños y Adolescentes, pues, es un marco legal que va a buscar proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes desde el momento de la concepción hasta la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues acá este código, ¿no? También nos menciona que se considera pues niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años y adolescente entre los 12 años hasta los 18 años. Entonces, este código, ¿no? Va a contar pues con los derechos fundamentales, ¿no? Que tiene pues todo niño y adolescente, como por ejemplo pues el derecho a la vida, la identidad, la salud, la educación, la protección contra el maltrato, la explotación, etcétera. También nos va a mencionar diferentes mecanismos de protección, de responsabilidad también, y también aquellos sistemas integrales de atención, ¿no? A ver, acá nos menciona, ¿no? El Código de los Niños, Niñas y Adolescentes es un marco legal, bueno, ¿no? Que va, como mencioné hace un momento, busca proteger y garantizar los derechos de los menores, ¿no? Y bueno, también el código pues va a tener como objetivo principal garantizar el pleno desarrollo de los menores en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, también pues proteger sus derechos civiles, sociales, económicos y establecer mecanismos pues de protección ante situaciones de riesgo o desprotección, así como también promover la participación activa de los menores en la vida social y política, ¿no? Esos son sus principales objetivos. Y bueno, pues la Demuna, ¿a quién va dirigido la Demuna? Bueno, este es un espacio que está dirigido justamente a las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Cuyo derecho pues haya sido vulnerado o también esté en peligro. ¿Cuál es el objetivo de la Demuna? Restaurar los derechos de los niños y adolescentes y vigilar pues que estos se puedan cumplir, ¿no? Promoviendo también pues el fortalecimiento familiar, ¿no? ¿Cómo se accede pues a este servicio, no? Toda persona que va a conocer ante una situación o problema que atente contra el derecho de los niños y adolescentes
debe poner, ¿no? O puede poner, pues, en manifiesto, ¿no? Esta situación ante la demona. Asimismo, pues, los niños y adolescentes, ellos se pueden acercar a la demona porque es un espacio justamente para ellos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Que todas estas actuaciones de la demona también son guiadas, ¿no? Tienen su base, pues, en este decreto legislativo 1297, ¿no? Que tiene por objetivo, pues, brindar la protección integral a las niñas, los niños y adolescentes, ¿no? Es como que una guía en general, se puede decir, ¿no? Y también, pues, con la incorporación, ¿no? De que en esta ley se encuentra, digamos, pues, las acciones a seguir con respecto, pues, a la desprotección de las niñas, los niños, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Todo ello para que se pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, priorizando su derecho a vivir dignamente, crecer y desarrollarse, pues, en el seno de una familia. Y bueno, ¿no? Como todo programa, pues también cuenta con una base legal, ¿no? Y acá un poquito de historia ante la necesidad, pues, de contar con un servicio, ¿no? Que garantice el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes. En Perú se creó, pues, esta Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente en 1992 mediante la Ley 2610-2, ¿no? Y esto fue ratificado, pues, en el año 2000 con la Ley 27337. De esta manera, pues, el gobierno nacional desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crea pues un marco de política, ¿no? En beneficio de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y los gobiernos regionales y también locales van a ser los responsables de implementar estas acciones a favor de los niños en sus jurisdicciones, ¿no? Y esto está considerado también pues en la ley 27972, la ley orgánica de las municipalidades, como una función de estos gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la DEMUNA, al estar en estas municipalidades, en esos gobiernos locales, va a ser descentralizada, ¿no? Y va a estar más cerca de la población que lo necesita, ¿no? De nuestros niños. También tenemos, ¿no? El Decreto Supremo 05/2019, ¿no? Que es el reglamento del servicio de las defensorías de los niños y adolescentes, pues, y ha sido el primer documento como reglamento que habla sobre la estructuración de los servicios que presta, los cursos de especialidad, ¿no? Del Ministerio de la Mujer para que puedan acreditarse, pues, una demuna, ¿no? Y también los profesionales que deben de atender, pues, o que deben brindar la atención en estas defensorías. Y obviamente, pues, este decreto ha tenido ciertas modificaciones. También, ¿no? Como base legal, la Constitución Política del Perú, el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? El Código del Niño, Niña y Adolescente, la ley de conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque las demunas pues están acreditadas para ejercer y realizar pues las conciliaciones. Muy bien, y vamos a pasar acá. Ya. Y dentro pues de las funciones, ¿no? De la demuna, en la demuna, ¿no? Como funciones generales, se podría decir, ¿no? Porque digamos, nuestra normativa nos menciona que digamos, personal o operador, digamos, ¿no? Que está dentro de la demuna, tiene sus propias funciones, ¿no? Pero como funciones generales, pues, de la defensoría, ¿no? Son conocer la situación de los niños
Mona es muy importante que pueda conocer que hay, digamos, dentro del colegio, los niños, digamos, de las diferentes comunidades, ¿no? Si es que hay, digamos, niños con discapacidad, cuánto es la población, etcétera. También dentro de sus funciones es intervenir cuando estén en conflicto sus derechos para hacer prevalecer su interés superior, ¿no? Entonces, si nosotros como de Muna nos llega o se nos hace de conocimiento un caso, ¿no? Donde se esté vulnerando el derecho de un niño, nosotros tenemos que actuar. También promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuarse pues las conciliaciones entre los cónyuges, los padres de familia, ¿no? También se pueden fijar normas de comportamiento, ¿no? Se ve el tema de los alimentos, siempre y cuando no existan procesos judiciales, ¿no? Entonces, si existen procesos judiciales, ya toma otra vía, pues ya tiene otro camino, ¿no? Ese proceso. Sin embargo, si no es así, nosotros podemos hacer, pues, ¿no? Los alimentos, podemos hacer conciliaciones con respecto a los alimentos, el régimen de visita, ¿no? La tenencia. También dentro de las funciones está promover el derecho de la participación de los niños mediante mesas o reuniones, pues, para establecer el estado situacional de los niños. ¿Por qué? Porque hay que hacer que los niños puedan participar, que los niños se puedan expresar, ¿no? También, pues, promover los reconocimientos voluntarios, pues, o filiaciones, orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes, ¿no? Y también, pues, es importante que se pueda brindar la orientación a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, estos actos, digamos, o la vulneración de los derechos de los menores se llevan a cabo en las casas. Mayormente se llevan a cabo en las casas y en el hogar, ¿no? Y el hogar debería ser, pues, el espacio más seguro que tienen nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, muchas veces las vulneraciones parten desde el hogar. ¿Y cuál es la razón de ser de la demona? Aquí yo les he puesto una serie de conceptos, ¿no? Una de las razones de ser de la demona es defender y restituir los derechos. ¿De quién? De los niños y adolescentes. Y también, pues recordemos, ¿no? Que la demona es un espacio para que los niños y adolescentes puedan expresar lo que les pasa, digamos, sienten, ¿no? Muchas veces cuando ellos están, pues, pasando, ¿no? Haciendo el paso hacia la adolescencia, no son comprendidos por sus padres, ¿no? Y no se sienten ellos comprendidos. Entonces nosotros como un espacio, pues, especializado en la niñez y adolescencia, debemos saber escucharlos, comprenderlos, ¿no? Buscar las formas, mecanismos o poder, digamos, pues comprender y hablarles en su idioma, ¿no? Y bueno, también como menciona, ¿no? Debemos saber escucharlos, interpretarlos en su lenguaje. Y también pues los niños pueden ir solos a las demonas, no es necesario pues el acompañamiento del padre, ¿no? O sea, no es necesario pedir que un adulto esté para poder atender, no, sino que debemos escucharlo. Y también, pues la demona es un espacio de articulación, porque no va a trabajar sola, sino siempre va a estar articulando con los centros de salud, con los colegios, em, eh, por ejemplo, ¿no? Con los presidentes de las comunidades, ¿no? Con los presidentes de los barrios, etcétera. Siempre va a ser un espacio de articulación. Y bueno, ¿no? Con una finalidad de contribuir, pues, al ejercicio, ¿no? Al ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes para su protección integral. Muy bien. Bueno, acá nos menciona, ¿no? Que los niños, bueno, ya habíamos comentado, pues, que según el convenio de los niños y adolescentes, ¿no? Se considera, pues, niños o niñas desde la concepción hasta los 12 años, adolescentes desde los 12 años hasta los 18 años, ¿no? Y es aquí donde se van a dar, pues, una serie de cambios, tanto físicos, psicológicos, donde el adolescente pues va a buscar su autonomía y nosotros como un espacio pues especializado
en la niñez y adolescencia, también debemos saber escuchar y guiar pues a estos adolescentes, ¿no? Y también pues a sus padres. Y pues, ¿no? Ellos, los niños y adolescentes tienen, ¿no? Sus derechos inherentes que son propios de ellos desde la concepción, ¿ya? Y también, ¿no? Como especie, digamos, bueno, ¿no? He puesto esta frase que los principales responsables de cuidar a los niños, ¿quiénes son? Los padres, ¿no? Ellos son los principales responsables, ¿no? No podemos, digamos, los padres no pueden excusarse en decir, no, que pasa esto o ha sido, digamos, el camino, la influencia de tal. Va a haber, digamos, mucha influencia tal vez en nuestros menores, eh, en el ambiente, hay muchos factores de riesgo, etcétera. Sin embargo, los responsables de cuidar a los niños son los padres, ¿no? Y pues el objetivo de criar a una niña o un niño es que sea una persona autónoma, quien pueda tomar adelante sus propias decisiones. Y bueno, ¿no? Tenemos algunos principios, hemos puesto acá algunos principios pues puesto que la demona se va a regir pues por diferentes principios que están establecidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, ¿ya? Como por ejemplo el sujeto de derecho, ¿no? El sujeto de derecho pues nos indica que los niños y adolescentes van a ser considerados titulares de derecho, ¿no? Y que sean sujetos principales de la actuación de la demanda. Entonces ellos van a gozar de unos derechos inherentes, de derechos propios que le corresponden pues a toda persona. También, ¿no? Nos habla sobre el interés superior del niño, ¿no? Y el interés superior del niño, ¿no? En palabras, digamos, resumidas, se puede mencionar de la siguiente manera, que se va a dar prioridad al bienestar del menor sobre todas las decisiones y medidas que puedan afectarlos directa e indirectamente, ¿no? Entonces, veamos el interés superior del niño, que se le va a dar bienestar y prioridad al menor. Con respecto, pues, a los principios, tenemos la confidencialidad, ¿no? Que los datos, pues, personales y toda información sobre los niños y adolescentes que se va a recabar, ¿no? En toda la actuación que se va a realizar, ¿no? Son, tienen carácter confidencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es, pues, parte, digamos, o involucra, ¿no? Su intimidad, su integridad personal, así también, pues, como familiar. También otro principio es la imparcialidad, ¿no? Que se debe brindar un trato igualitario a los usuarios de los servicios en el marco, pues, del ordenamiento jurídico, ¿no? Y la gratuidad, ¿no? Que todo servicio que brinda es gratuito, es decir, no se va a tener que realizar, pues, ningún pago por cualquier servicio que se reciba dentro de la demanda. Otro de los principios también es el impulso de oficio, ¿no? Este principio pues permite que los integrantes de la defensoría, ¿no? Deben realizar pues las gestiones, sean preventivas o actuar apenas tengan conocimiento de la vulneración de un derecho, sea del niño o el adolescente. Y también pues va a trabajar, ¿no? Con diferentes enfoques, como por ejemplo enfoque de la igualdad y no discriminación, la interculturalidad, ¿no? Y esta demuna pues se va a conformar y organizar, ¿no? En nuestra normativa nos dice que la demuna se debe conformar por un equipo interdisciplinario, ¿no? de, y este va a contar pues como mínimo, este equipo interdisciplinario cuenta como mínimo con un abogado y un psicólogo. Y puede contar además pues con un profesional en trabajo social, ¿no? Y estos pues van a estar capacitados, ¿no? Por la Dirección de Sistemas Locales, ¿no? Que ven todo digamos, toda, digamos, la normativa de la niñez, ¿ya? Entonces, dentro de la demona también, pues, ¿no?
va a estar integrada por un defensor responsable, uno más defensores, promotores o personal de apoyo, ¿no? Este debería ser, digamos, el equipo idóneo para una demanda, ¿no? Con respecto a los profesionales, como mínimo, ya mencioné, debe ser un abogado y un psicólogo, ¿ya? Y bueno, ¿no? El abogado, pues, quien va a ser el encargado, ¿no? De brindar la asesoría legal y representar también los intereses de los niños y adolescentes. Y el psicólogo, pues, encargado de proporcionar el apoyo psicológico y realizar, pues, las evaluaciones para que se pueda, digamos, comprender mejor, pues, cuáles son, ¿no? Las situaciones que están afectando al menor. Bueno, según pues el artículo 8, ¿no? De nuestra normativa, nos menciona que el equipo interdisciplinario de la DEMUNA para la actuación por riesgo, el equipo debe ser, bueno, va a estar conformado por un abogado, un psicólogo y además pues un profesional en trabajo social. Y bueno, ¿no? Acá tenemos cuáles van a ser pues las funciones, ¿no? De los integrantes pues de la DEMUNA. Con respecto al defensor, el defensor pues va a tener la función, ¿no? De representar a la defensoría, organizando e impulsando la labor de cada uno de los integrantes para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? También promover la articulación de la defensoría, ¿no? Con el sistema de protección local y la adolescencia, también pues velar, ¿no? Porque se brinde un servicio de calidad según pues los principios que guían, ¿no? Que orientan. También em, él va a certificar las copias de las actas de conciliación y demás documentos también, ¿no? Que se tengan en la defensoría. También, pues, la apertura de las cuentas de consignación de pensión de los alimentos y también va a garantizar que toda la información de la defensoría se encuentre actualizada ante el MIN. ¿Por qué? Porque el MIN, pues, va a estar monitoreando, supervisando y guiando en todo momento a las defensorías, ¿ya? También tenemos, ¿no? Al defensor, ¿no? Que menciona sus funciones, el personal, el promotor y el personal de apoyo, ¿ya? Y pues las demunas van a trabajar con diferentes estrategias, ¿no? Como por ejemplo eh, el promocionar los derechos, que van a ser todas las acciones que van a estar orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas, pues, en torno al cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y que va a involucrar, pues, a los individuos como agentes activos de su propio cambio, ¿no? Y va a propiciar también pues la participación de toda la comunidad. En este punto se van a organizar diferentes capacitaciones, campañas que van a estar dirigidas pues a la comunidad. Otra de las estrategias es la defensa de los derechos, ¿no? Otra de las estrategias es la defensa de los derechos, que van a ser pues aquellas acciones orientadas, ¿no? A cesar el peligro o la vulneración pues a los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? O también a restituirlos, ¿no? Cuando estos se han visto vulnerados. Muy bien, también otra de las estrategias va a ser vigilar los derechos, ¿no? Que son acciones orientadas a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. Esto pues, aquí se va a promover la participación directa y organizada de la población, ¿no? En el control del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Porque toda la población debe ser vigilante, ¿no? De que los derechos se puedan cumplir. Y para eso también la DEMUNA tiene que capacitar y sensibilizar a la población y a las instituciones con quienes articula. Bueno, la Demuna va a brindar diferentes servicios, ¿no? Como por ejemplo, la Demuna realiza pues las conciliaciones que tienen título de ejecución porque estamos hablando pues de Demunas acreditadas, ¿no? Eh, título
título de ejecución, que quiere decir que tienen carácter de sentencia y son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por ello, pues, el personal que trabaja en la DEMONA han llevado un curso, ¿no? Los cursos con respecto pues a las conciliaciones y son conciliadores certificados, ¿no? Por eso es que tienen pues el título de ejecución. ¿Y en qué se va a hacer las conciliaciones? En la tenencia, en los alimentos, en el régimen de visitas. Y la conciliación se va a llevar a cabo siempre y cuando pues no existan otros procesos judiciales en trámite, ¿no? O que también otras defensorías ya hayan tenido o dado inicio pues al caso, ¿ya? Importante a tener en cuenta. También pues dentro de los servicios de la DEMUNA va a hacer compromisos respecto pues al reconocimiento del embarazo, la afiliación extramatrimonial, las normas de conducta y la situación educacional pues de nuestros niños y adolescentes. También va a brindar orientación psicológica, asesoría legal y va a derivar pues a las autoridades competentes los casos, ¿no? Como por ejemplo en violencia familiar, maltrato físico, psicológico, actos contra la libertad sexual o seducción, abandono físico, material o situaciones de riesgo, ¿ya? Recordemos pues que estos casos se deben derivar porque un tema de violencia, un tema de maltrato, no se puede conciliar en la demanda, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ahora con todas las capacitaciones, ¿no? Que hay por parte del ministerio y también las diferentes capacitaciones, como por ejemplo este espacio, ya digamos, pues, las demunas saben y conocen pues sus funciones, ¿no? Y también, pues, estos casos anteriormente se conciliaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no había, digamos, pues, alguien también que los pueda guiar, supervisar, como este caso del MIM. Sin embargo, con la acreditación, el MIM siempre está guiando y supervisando, pues verificando también, ¿no? Que se deba cumplir las funciones y también los servicios, pues, de la demanda, ¿ya? Y también, pues, se ve la atención de casos, ¿no? Donde pueden, pues, acudir los niños, los adolescentes con sus familiares o, bueno, ¿no? O esto, digamos, ¿no? Para recibir, pues, una atención, ¿no? La atención personalizada a los diferentes casos o cuando se conozca, pues, de un problema que va a atentar contra los derechos del menor, ¿ya? Y bueno, ¿no? Acá está, digamos, un poco más detallado lo que ya hemos hablado sobre los servicios. Y bueno, acá les estoy dejando también el link del aula virtual del MIP, donde hace referencia de los cursos de defensorías, pues el curso de los defensores de la demanda. Y bueno, no es muy importante, bueno, acá les he puesto algunos conceptos, como por ejemplo, pues las visitas domiciliarias, ¿no? Ya que van a ser muy importantes, pues, en la, digamos, en el seguimiento de los casos, ¿no? O también, pues, para poder hacer la verificación, ¿no? De ciertos casos, pues, que van a llegar a nuestra demanda, ¿ya? Y bueno, ¿no? Con respecto pues al soporte familiar, esto va a estar referido pues a las diferentes acciones y orientaciones, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Por parte pues de los profesionales, ¿no? De la DEMONA, eh, y también, digamos, ¿no? Bueno, estas orientaciones que se van a dar, digamos, a los casos que se han recibido y también que hayan sido derivados por la UPE, la Fiscalía o las instancias judiciales también, ¿ya? También se debe dar pues el soporte familiar, el seguimiento de los casos y también pues las visitas domiciliarias. Bueno, bueno, como el tiempo es corto, acá les voy a dejar también, ¿no? La articulación interinstitucional en el ámbito local, ¿no? También en otras capacitaciones, ¿no? Se ha hablado pues de la Comodena, que es pues el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes, ¿no? También pues el CONA, ¿no? El Consejo Consultivo de
niñez y adolescente, de los niños, niñas y adolescentes, pues que es un espacio donde los niños y adolescentes pues participan y exponen pues sus necesidades, ¿no? Y acá también les he colocado los requisitos para la acreditación, el abrir una cuenta de ahorros de consignación de pensión de alimentos, cuáles son los requisitos, y bueno, ¿no? Acá el procedimiento por riesgo de desprotección familiar, pues en las demunas, ¿no? Recordemos que ahora las demunas, pues están acreditadas, ¿no? Para realizar, pues, este procedimiento, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta también, pues, la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Recordemos que hay ciertas tipologías, ¿no? Que se pueden, digamos, atender cuando nosotros identificamos un riesgo. Sin embargo, cuando ya es un tema pues de desprotección, ¿no? Esto ya no se puede pues atender en la demuna, ¿no? Sino que va a pasar pues, se va a hacer la derivación de este caso pues a otra instancia, ¿no? En este caso pues puede ser la UPE. Y tenemos las diferentes pues tipologías, el informe de valoración de riesgo también, ¿no? El cual se va a anexar para hacer pues las diferentes derivaciones o seguimiento también. Muy bien. Acá tenemos pues, ¿no? Diferentes tipologías, ¿no? Donde eh, se puede identificar pues, ¿no? ¿Qué va a significar una situación de riesgo y qué va a significar pues una situación de desprotección? Muy bien, momento. Ahí, aquí. Aquí tenemos las 11 tipologías, ¿no? Recordemos pues que la demuna no puede hacer eh, o trabajar pues, ¿no? Estos casos o ver, digamos, ¿no? Estos casos o implementar un procedimiento de riesgo de desprotección siempre y cuando pues se trate, ¿no? De un caso que esté de una situación que esté en riesgo, ¿no? Cuando el menor o el niño o el adolescente esté en riesgo. Pero sin embargo, si hablamos pues de una situación de desprotección, ya va a pasar a otra instancia, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser el UPE, por ejemplo. Y también tener en cuenta, ¿no? Que situación de riesgo no existe en la tipología 2, 9, 10 y 11, ¿no? Estas son consideradas ya situaciones de desprotección. Muy bien. Acá les voy a poner un pequeño ejemplo. Muy bien. Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, la tipología 5, trabajo de niñas, niños y adolescentes que suponga una afectación de derechos, ¿no? Entonces, nos da el concepto también, ¿no? Nos da cuáles son sus características, ¿no? Si un niño estaría en una situación de riesgo. El niño o niña o el adolescente, no por debajo de la edad mínima permitida, que son los 14 años, salvo excepciones dadas por ley, se, sea en condiciones adecuadas o no, ¿no? Es una de las características. Los adolescentes con edad permitida para el trabajo que realizan sus actividades económicas en lugares, horarios o condiciones que amenazan su salud, ¿no? Las actividades económicas que realiza la niña o el adolescente que vienen afectando su desempeño escolar, ¿no? ¿Y cuál sería la actitud o el comportamiento de la familia de origen, ¿no? Para determinar si es una situación de riesgo, que no obliga, no coacciona ni condiciona a la niña, niño o adolescente a realizar pues estas actividades, pero sí lo permite y también va a mostrar una disposición pues a recibir el apoyo y evitar que continúe la situación de trabajo de la niña o el adolescente. ¿Ya? ¿Y en qué caso se daría pues una situación de desprotección, ¿no?
Las características serían las siguientes. Por ejemplo, realizar alguna actividad económica en situación de explotación laboral o por aprovechamiento de la familia. También el adolescente en edad permitida para trabajar de 14 a 17 años es obligado pues a trabajar durante más horas de lo establecido y reciben pues menos remuneración de lo que está establecido de acuerdo a ley, ¿no? También pues realizar actividades económicas en lugares o condiciones que dañan su integridad física o psicológica. Presentar un mal estado pues de salud, ¿no? O que ha dejado de asistir a la escuela, ya que la actividad económica se considera prioritaria, ¿no? Justamente, pues, yo vi un caso, pues, ¿no? Un caso, digamos, de esta tipología, se podría decir, ¿no? Donde el menor había dejado de asistir a la escuela, ¿no? Y tenía, pues, ese trabajo en calle, ¿no? Entonces, la UP, ¿no? Los vecinos o la gente que transita hacía, pues, la denuncia, y una vez que hace, digamos, la denuncia, ¿no? Los policías se apersonaron, levantaron un acta, la UPE pasó este caso, pasa a la UPE, y bueno, ¿no? Por tratarse de un caso de desprotección, porque el menor pues ya había también dejado de asistir a la escuela un año, pasa este niño, digamos, a un acogimiento, ¿no? Al encontrarse que no había familia cercana. Vamos a ver el chat. A ver. Acá Jacqueline nos saluda. ¿Qué tal, Jacqueline? Joel nos dice, cuando la mamá se va de viaje y deja a su hija sola con los abuelos maternos, pero el papá está interesado en su bienestar de su hija, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Bueno, yo entiendo, ¿no? Que aquí en el ejemplo que tú das, los padres ya han hecho, digamos, anteriormente, pues el proceso, ¿no? O la conciliación por la tenencia del menor, ¿no? Si es que la madre ha quedado de viaje, ¿no? Sin embargo, pues el que la madre salga de viaje y lo deje con los abuelos también pues lo debe informar a la demona, si es que se ha hecho pues en esta demona el proceso, ¿no? De conciliación para la tenencia de la menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la demona pues va a ser, ¿no? La entidad, digamos, encargada de ver si va a ser, quién va a tener la tenencia, va a ser los padres, la madre, ¿no? Si este caso, digamos, la madre sale de viaje y no se interesa, ¿no? Ha dejado pues al menor con los abuelos y no hay, digamos, pues una buena comunicación, una buena, digamos, o no hay este contacto o no hay esta información, pues, ¿no? De la madre, este caso no puede pasar pues a la UPE para determinar quién va a ser el encargado pues de tener, ¿no? Al menor. Igual hay que hacer de conocimiento este caso pues a la DEMUNA, ¿no? Como les menciono, porque yo entiendo que en el ejemplo que me das ya se ha dado pues la tenencia a la madre, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿no? La de Muna, pues recordemos que va a haber pues estos casos, ¿no? De que cuando el menor está en riesgo de desprotección, ¿ya? Sin embargo, cuando ya hay desprotección, ya estamos hablando de la UPE, ¿no? Y la UPE, pues, es la Unidad de Protección Especial, que anteriormente era la DIP, ¿no? Ahora es la Unidad de Protección Especial, ¿no? Y que es una instancia, pues, administrativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del MIM, y su principal función es intervenir en casos de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Que no están pues cuidados por sus padres o que no se encuentran con sus padres, ¿ya? O también pues que están en riesgo de perderlos, ¿no? Y ellos son pues la UP es la instancia que va a dictar la medida de protección que va a garantizar pues el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Para que estos se puedan restituir si es que han sido vulnerados. Y pues la UP, ¿no? También, ¿no? Va a depender pues de la Dirección de Protección Especial, ¿no? La Dirección de Protección Especial depende de la Dirección General de Niños y Adolescentes y está encargada pues de promover, ¿no? Todos los lineamientos, programas, estrategias
que van a ayudar a mejorar la calidad del servicio, pues, de la unidad de protección especial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la UPE? Garantizar la adecuada y oportuna atención de calidad, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y el pleno ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes mediante acciones concretas, ¿no? Cuando se encuentren sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Y su población objetivo, ¿con quiénes trabaja la UPE? Trabaja con las niñas, los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, que ingresan a la UPE y también con sus familias, con la familia de origen y con la familia extensa, ¿ya? Entonces, este servicio es un servicio de protección, ¿no? Que está orientado a restituir el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, priorizando el retorno a la familia de origen, ¿ya? Lo que nuestro decreto, el 1297, el decreto legislativo 1297 nos menciona es que se debe priorizar, ¿no? O que el niño no sea separado de su familia y para ello la OPE como servicio especializado va a realizar pues no todos los esfuerzos que van a orientar pues a brindar bueno, que van a digamos orientar a que el niño pueda estar con la familia de origen. Sin embargo, si no existen, pues, ¿no? Las condiciones, se va a buscar, ¿no? La familia extensa. Sin embargo, si es que esta no brindara las condiciones, también en todo caso, la UPE busca un entorno familiar alternativo, ¿no? ¿Qué hace? Ya busca instituciones, pues, que brindan acogimiento, pues, residencial, ¿no? Entonces, el servicio de la UPE pues va a contar, ¿no? Con equipos interdisciplinarios especializados, conformados por profesionales de derecho, psicología, trabajo social, psicoterapeutas, ¿no? Y otros profesionales quienes van a intervenir en el procedimiento por desprotección familiar, ¿no? En las diferentes etapas, ¿no? En la etapa pues de la evaluación de situación sociofamiliar de la niña o el adolescente y también pues la otra etapa que es la implementación del plan de trabajo individual y seguimiento de las medidas de protección, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, que lo vamos a ver más adelante a detalle, la UPE va conocer la situación del menor y también, ¿no? Va a ser, pues, va a conocer la familia de origen, la familia extensa, ¿no? Buscando, pues, que este menor pueda, si no es, digamos, regresar con la familia de origen, con la familia extensa, ¿no? Sin embargo, pues, si no se pudiera, ya mediante un plan de trabajo también, eh, el cual tiene un plazo, ¿no? Este menor va a pasar, pues, a un centro de acogida residencial, ¿no? Entonces, la UPE también cuenta con otros profesionales, ¿no? Como las enfermeras, los educadores, quienes atienden pues en la sala de niñas y niños y la sala de adolescentes cuando estos van a ser conducidos pues al servicio, ¿no? Y estos deben permanecer en las instalaciones pues mediante el tiempo que dure las diligencias respectivas, ¿no? Que van a permitir, ¿no? Los procedimientos, el procedimiento de inicio, ¿no? Y bueno, ¿no? Si es que se diera el caso, pues el procedimiento, pues, de la aplicación de la medida de protección. Y bueno, ¿no? La UPE pues va a trabajar bajo diferentes enfoques, el enfoque de derechos, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque inclusivo. Y también va a tener pues diferentes principios, ¿no? Como aquí les he colocado, pues uno de los principios que resalta, pues es el interés superior del niño, ¿no? Que se va a considerar, pues, el bienestar del menor, ¿no? Ante las diferentes situaciones. Entonces, las funciones de la UPE, ¿cuáles van a ser? Actuar de oficio o por comunicación escrita o verbal ante las situaciones de presunta desprotección o de desprotección, ¿ya? También iniciar y dirigir pues el procedimiento de desprotección familiar, evaluar los factores de riesgo de protección,
brindar las atenciones inmediatas a los niños y adolescentes que son trasladados al servicio de la UPE. También disponer las medidas de protección provisional o modificarlas, ¿no? O modificarlas, pues, ¿no? A quienes han sido, pues, declaradas judicialmente. También declarar la situación de desprotección familiar provisional y asumir pues la tutela estatal a través de la persona que dirige la UPE, en este caso el director de la UPE, ¿no? Elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo individual, esto ya en su segunda etapa. También pues llevar a cabo las diligencias del procedimiento establecido en el decreto legislativo y las que señala pues en su reglamento. También realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección provisionales o permanentes y la implementación pues del plan de trabajo individual, ¿no? El cual es muy importante y necesario. También solicitar el pronunciamiento judicial pues de la declaración de desprotección familiar provisional. Y pues también mantener y actualizar los registros respectivos a su competencia territorial. Entonces, para ello, pues para recibir, ¿no? O atender un caso, ¿no? La UPE tiene diferentes canales, pues, de atención. Está el canal telefónico, está el canal de atención urgente, ¿no? El cual, pues, va a ser un servicio de protección especial que cuenta con un equipo especializado, pues, de atención urgente, ¿no? El cual, al momento de tomar conocimiento de una posible situación de vulneración, pues, de los ejercicios o los derechos de los niños y adolescentes se traslada al lugar de los hechos, ¿no? Por eso es de atención urgente y actúa pues de manera inmediata para brindar la contención emocional, atender las necesidades urgentes, ¿no? Y también pues identificar si la situación es de riesgo o de desprotección familiar, ¿no? Tomando en cuenta la tabla de valoración de riesgo que hemos visto hace un momento, ¿no? Y de acuerdo a ello, articula con las diferentes redes locales de atención de acuerdo, pues, a la necesidad del niño y el adolescente. También tenemos el canal de atención por escrito, ¿no? Que es un medio también, pues, por el cual se reciben diferentes expedientes, ¿no? Que ingresan de los diferentes operadores de justicia, como por ejemplo la Fiscalía, las instituciones prestadoras de servicios de salud, el Programa Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar Aurora, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, el CEM, ¿no? Y también su servicio pues de atención urgente SAO, el Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar, INAVIF, la DEMUNA, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la UPE es un servicio especializado pues en atención de niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección, ¿no? Por eso es que se recibe pues estos expedientes mediante canal escrito. Y también pues el canal presencial, este canal permite el contacto directo con los niños, perdón, ¿no? Con los usuarios o los operadores pues de justicia que se apersonan pues al servicio de protección especial para reportar o solicitar pues la actuación del mismo, ¿no? También vamos a tener las etapas de atención, ¿ya? Dentro, pues, de las etapas de atención, ¿no? Tenemos la etapa de admisión, ¿no? Y en esta etapa, pues, de admisión se va a hacer el ingreso del caso al servicio, ¿no? Que se va a dar, como ya hemos visto, pues, se va a dar por cualquiera de los canales de atención descritos, ¿no? En el área de admisión, ¿no? Como por ejemplo lo podemos ver pues en la imagen, ¿no? El telefónico, atención urgente, escrito, presencial, ¿no? Que son los canales de acceso al servicio. Y pues el profesional de admisión saluda, da la bienvenida al usuario y procede a recibir pues el caso a fin de generar un expediente, ¿ya? Él recepciona el caso, genera pues el número del expediente e inicia el ingreso de los datos en el sistema de trámite documentario. Así también, ¿no? Todo esto va a permitir pues el seguimiento de este caso, ¿no?
en todo momento del procedimiento, ¿no? Y acá podemos ver, pues, en esta gráfica, ¿no? El canal de acceso al servicio, ¿no? Admisión, ¿no? Que es la etapa de admisión, ¿no? Donde se recepcionan los datos, se genera el número del expediente, se ingresan, pues, los datos al sistema, se hace la derivación profesional, pues, al equipo para que ellos puedan iniciar sus acciones. Y bueno, vamos a tener una atención pues especializada y esta atención especializada va a ser efectuada por los equipos pues interdisciplinarios especializados en la evaluación pues de esta situación sociofamiliar de los niños y adolescentes, donde pues este equipo va a implementar un plan de trabajo individual y el seguimiento de las medidas de protección, ¿no? Va a iniciar. ¿De qué manera? Va a iniciar de la siguiente manera, ¿no? El equipo de evaluación va a realizar, pues, la valoración del caso para determinar el inicio o no del procedimiento de desprotección familiar o de riesgo, ¿no? Para ello, pues, los profesionales van a realizar diferentes entrevistas, ¿no? Como por ejemplo, perdón, diferentes diligencias, como por ejemplo, entrevistas, visitas domiciliarias, ¿no? Y otras acciones también pues que van a involucrar a los niños adolescentes y a los miembros de la familia, incluido esto la familia extensa. ¿Por qué no? Porque si hablamos, digamos, ¿no? De casos de tocamientos, de violación sexual, ¿no? Donde se visibiliza pues una situación de desprotección, ¿no? Y tanto la familia de origen, tanto la madre, tanto el padre conocían de este hecho y no lo han denunciado, entonces el menor no puede estar con esta familia de origen, ¿no? Porque va a comprender ya un riesgo hacia el menor, se están vulnerando sus derechos. Es por ello, ¿no? Que teniendo en cuenta el interés superior del niño, asimismo también el decreto legislativo 1297 se busca a la familia extensa, ¿no? Se busca, em, se entrevista a la familia extensa para que el niño pueda ser acogido, pues, ¿no? Por esta familia extensa o o bueno, también no se va a buscar información de diferentes personas que puedan brindar información relevante, pues, sobre, ¿no? El caso que se está poniendo, pues, en conocimiento, ¿no? Entonces, los profesionales, previo, pues, al desarrollo, ¿no? De la misma, deben informar al usuario el motivo y la importancia de cada diligencia. Entonces, aquí, pues, tanto el menor y la familia, ¿no? Va a tener, pues, el derecho de ser informado de los procedimientos que se está realizando por parte de la UPI, ¿ya? Y en caso de los menores, pues, se va a tener que informar en su lenguaje, en un lenguaje más comprensible, ¿no? Para ellos que puedan entender qué se está realizando, ¿no? Y también, pues, se va a tener la participación de los menores. Entonces, si se ha identificado, pues, una situación de riesgo o desprotección familiar, las y los profesionales al término de la diligencia van a comunicar pues a los usuarios los números de teléfono a los cuales se pueden comunicar para realizar pues el seguimiento cercano del caso, ¿no? Bueno, menos mal, pues con respecto a la UPE, los números telefónicos sí están actualizados y ellos atienden, ¿no? Entonces nosotros podemos, pues, buscar los números telefónicos, o bueno, les voy a adjuntar, ¿no? Acá un link con los números telefónicos de las UPEs, ¿no? Ya que si uno quiere hacer seguimiento al caso, se puede comunicar para que le puedan dar mayor información de cómo está yendo este caso. Entonces, debe corresponder, pues, los profesionales, ¿no? Comunican en un lenguaje comprensible y de manera respetuosa a la niña, el niño o el adolescente, a la familia de origen, o tercero, con legítimo interés, ¿no? Incorporado al procedimiento sobre el inicio del procedimiento por riesgo o desprotección familiar, así como las siguientes intervenciones que se van a llevar a cabo. Bueno, entonces, para el seguimiento del caso, ¿no? Las o los profesionales del referido pues equipo interdisciplinario van a establecer pues contacto con la familia de origen, ¿no? La familia extensa o un tercero pues legítimo, ¿no?
Entonces, a esto se le debe proporcionar pues los números telefónicos de la UPE, ¿ya? Entonces, cuando los profesionales del equipo de implementación del plan de trabajo individual y seguimiento de las medidas de protección deriven pues a los usuarios a los servicios pues complementarios para la atención psicoterapéutica, deben informar, ¿no? También se debe informar pues de manera muy respetuosa pues a los usuarios, en este caso pues sería no la familia de origen o la familia extensa o el tercero legitimado, ¿no? Se le debe informar pues cuál es el motivo o la importancia, pues, de la incorporación, ¿no? A estos servicios complementarios del psicoterapeuta. Asimismo, también, pues, deben comunicar, pues, a dichos servicios, ¿no? O al profesional terapeuta de la UPE las debilidades que se han identificado, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que se han identificado, pues, en las entrevistas, ¿no? Y también, pues, ¿no? Estas entrevistas se sugieren que sean conjuntas entre los profesionales, ¿no? Para evitar, digamos, el relato reiterativo. Y si se trata, pues, ¿no? De hechos de violencia sexual, igual, ¿no? Evitar en todo momento la revictimización, pues, ¿no? Sea de los niños, niñas o adolescentes. Asimismo, pues en la atención especializada, ¿no? A los usuarios y usuarias se debe tener en cuenta que los profesionales de los equipos especializados siempre van a dar mayor prioridad, ¿no? A los niños y adolescentes y también a las personas adultas que los acompañan siempre y cuando pues tengan, digamos, pues se trate, digamos, de personas adultas, ¿no? O con alguna discapacidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos un flujograma de las atenciones en resumen, ¿no? En resumen, digamos, la actuación, pues, ¿no? Del UPE, que inicia, pues, con los canales de atención, ¿no? Como ya habíamos visto, sea el telefónico previo a la llamada, la recepción de la llamada, el proceso de la llamada y el cierre de la llamada, ¿no? El cual tiene un procedimiento. La atención urgente previo a la actuación, durante la actuación, ¿no? El canal de atención por escrito y también pues el canal de atención presencial. Entonces, estos canales de atención se va pues recibir pues, ¿no? La información que es brindada por los usuarios o usuarias, ¿no? Va a continuar, digamos, con el proceso de admisión. Y en este proceso de admisión, pues como ya habíamos mencionado, se da la bienvenida, la orientación al usuario y también pues la derivación del caso al equipo para su evaluación, ¿no? Entonces, después de admisión pasa a la atención especializada. La atención especializada porque vamos a tener a los profesionales especialistas, pues, ¿no? Quien ya van a iniciar a atender estos casos, ¿no? Entonces va a haber un equipo para la evaluación, ¿no? Donde se va a dar pues el desarrollo de todas las diligencias para la validación del caso, ¿no? Y se tiene que hacer aquí, ¿no? Las entrevistas, las visitas, no tanto los usuarios a la familia de origen, al menor, a la familia extensa o el tercero legitimado, ¿no? Y también se le debe pues brindar la información, ¿no? Sobre el desarrollo de las diligencias y también la importancia, ¿no? De esta diligencia de una forma respetuosa. También se le va a comunicar pues al usuario el inicio o no pues del procedimiento de desprotección. Y también se va a compartir los números telefónicos, ¿no? De la UPE, ¿no? Para que se pueda hacer, pues, el seguimiento al caso. Entonces pasa a un segundo grupo de profesionales, quienes van a ser, pues, los encargados de la implementación del plan de trabajo individual y también el seguimiento de la medida de protección, ¿no? Entonces, este equipo, ¿no? En este plan de trabajo individual se va a tener en cuenta, ¿no? Cuál ha sido pues la historia familiar, ¿no? De, de este menor, ¿no? Conjuntamente con la familia de origen extensa, por qué, digamos, no se ha podido pues insertar al menor a la familia de extensa, asimismo los números telefónicos, la información de toda la familia,
qué planes se debe continuar haciendo, ¿no? Para que cuando el menor entre a un centro de acogida residencial, también el centro de acogida pueda tener una guía con respecto a este plan y continuar con las actividades que se estaban realizando, ¿ya? Y bueno, acá tenemos pues las principales funciones pues de los profesionales que conforman la OPE, ¿no? Que ya lo van a poder pues estar viendo más adelante. También tenemos pues ciertos conceptos eh, y bueno, ¿no? Acá les he puesto el link de las convocatorias y también la línea telefónica el 1810, ¿ya? Y pues este texto, ¿no? Que es sacado de el decreto legislativo 1297 y su reglamento. Y bueno, rápidamente vamos a ir a ver lo que es el SEM. Y bueno, ¿no? El SEM, con esas siglas que lo conocemos, pues es el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El cual ha tenido, pues, bueno, el cual es guiado, pues, por una normativa, pues, que es la ley 3036-4 y también pues el mismo específicamente el SEM cuenta con un protocolo, ¿no? El protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues esto tiene, digamos, su actuar y también sus antecedentes, ¿no? Partiendo desde el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? El cual se había pues aprobado según Decreto Supremo 03/2009 MIMDES, ¿no? Entre el que tuvo una vigencia del 2012 al 2015, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, aprobado pues por Decreto Supremo 08/2021, que tuvo una vigencia del 2016 al 2021, y tengamos pues en cuenta que cuando hablamos, ¿no?, de violencia de género, esta se va a definir como cualquier acto de violencia que cause o pueda causar daño físico, psicológico, sexual o sufrimiento a una mujer. Esto muy independientemente de su edad, de su raza, su religión, su estado social o económico, ¿no? Y esta violencia de género se puede manifestar en diferentes ámbitos, como el familiar, el laboral, el institucional o en la vida pública o privada, ¿no? Y pues el paralelo a esto no hemos tenido pues la ley 3036-4 que se ha dado en el 2015 y su tuvo, ¿no?, el texto único ordenado del 2020, ¿no? Y es acá pues donde se hace un análisis, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no? Anteriormente se escuchaba había mucho más casos, pues, de violencia hacia la mujer, entonces se hace un análisis que la ley no solamente, digamos, em, va, digamos, a actuar con respecto, ¿no?, a estos casos de violencia hacia la mujer, sino también estos casos de violencia tienen, digamos, repercusión hacia toda la familia, ¿no? Es por ello, ¿no?, que con la ley 3036-4 y su tubo, que es el texto único ordenado, la ley ya piensa, ¿no?, en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Porque la violencia está en los diferentes niveles y también pues en los diferentes espacios y también puede ser, digamos, em, vulnerado, ¿no? No solamente las mujeres, sino también pues los integrantes del grupo familiar. Entonces, esta ley 3036-4, ¿no?, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar, ¿no?, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pues es una norma promovida por el Estado peruano justamente para erradicar y prevenir toda forma de violencia, ¿no?, hacia las mujeres y también hacia el grupo familiar en los diferentes pues espacios, en el ámbito público o en el ámbito privado. Y también pues nos va a establecer mecanismos, medidas, políticas integrales pues de prevención, atención, protección de víctimas, así como pues la reparación, ¿no?, del daño causado y pues se dispone
persecución, sanción y la reeducación pues de los agresores. Entonces, dentro de los servicios, pues para atender los casos de violencia hacia los integrantes del grupo familiar, tenemos, por ejemplo, ¿no? El Centro de Atención Institucional, que pues va a contribuir pues al cese de la conducta violenta de los hombres sentenciados sentenciados por violencia hacia sus parejas, ¿no? Que se encuentren pues en un proceso de sanción a través de la reeducación, ¿ya? También tenemos dentro de sus servicios la asistencia económica, pues esto destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio, así y de esta forma, pues, ¿no? Va a contribuir al desarrollo integral y también, pues, a su proyecto de vida, ¿no? Porque prácticamente, pues, estos niños y adolescentes quedan, pues, desamparados. Se va a tener el servicio de atención rural, el servicio de atención urgente, el SAU, ¿no? El cual, pues, va a brindar atención a las víctimas de violencia, ¿no? Donde se encuentren o donde haya sucedido el hecho, ¿no? Este SAU, este servicio se traslada, ¿no? También tenemos pues la línea 100, ¿no? Que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional, ¿no? Sea en quechua, en aymara, castellano, para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y también pues con los integrantes del grupo familiar, ¿no? La línea 100. Y tenemos pues como otro de los servicios al Centro Emergencia Mujer, ¿no? Que son servicios públicos especializados, gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, ¿no? Para aquellas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ojo, que no solamente es violencia contra las mujeres, sino también muy importante a todo el grupo familiar. Ya en otras ponencias me han preguntado, ¿y qué pasa, no? Con los adultos mayores, ¿qué pasa si un varón es violentado? ¿Se puede acercar? Sí, efectivamente, porque él es parte del grupo familiar, ¿ya? Y pues este servicio no permite acceder a una asesoría legal, a una contención emocional y a un apoyo social a nivel nacional, ¿no? Bueno, ¿no? Ya digamos, los SEM se podría decir, ¿no? Que se encuentran pues, en casi todas partes del Perú, se ha descentralizado pues bastante este servicio, ¿no? Y sí, efectivamente, pues te brinda, ¿no? Gran apoyo, ¿no? Con respecto pues a la contención emocional y también a la asesoría legal, porque es aquí donde muchas mujeres o integrantes del grupo familiar tienen miedo, a temor a hacer las denuncias, ¿no? ¿A qué les va a pasar? O a qué, digamos, se van a meter, por así decirlo, si es que inician con una denuncia, ¿no? Entonces, aquí en este SEM se va a brindar pues esa asesoría, ¿ya? Y también pues en todo el Perú, ¿no? Tenemos 245 SEM regulares y, y en un SEM, en un centro de, esto como ejemplo les he puesto, ¿ya? Entonces, en un SEM, ¿no? Se atiende pues de lunes a viernes, de 8 hasta las 4:15, ¿no? Y también los SEMs de las comisarías, que se encuentran en las comisarías, estos sí atienden las 24 horas del día, ¿no? Y los 365 días del año también. Entonces, si se necesita mayor información, ahí les he puesto también el número, ¿ya? Entonces, el protocolo, pues, del CEM, del Centro de Emergencia Mujer, va a ser un documento donde va a establecer, pues, las pautas y procedimientos para la atención integral de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, estos protocolos garantizan, ¿no? Que los servicios sean de calidad y que sigan un enfoque multidisciplinario y también pues que se protejan los derechos de las personas que han sido pues afectadas. Muy bien, dentro de las características pues del servicio, ¿no? De los centros de emergencia mujer, hemos pues mencionado, ¿no? Que se encuentran pues en los diferentes, ya están descentralizados, se encuentran en los diferentes lugares pues de nuestro Perú, ¿no? Y por lo tanto son servicios públicos especializados
interdisciplinarios y gratuitos que van a brindar atención integral para contribuir pues a la protección, recuperación y acceso a la justicia de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y también, ¿no? Que hayan sufrido, pues, violencia sexual, ¿no? También este centro de emergencia mujer va a realizar acciones de prevención de la violencia, ¿no? La promoción de una cultura democrática, de respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Y las características, pues, de este servicio pueden variar, ¿no? En cuanto a recursos humanos, tal vez a materiales, a infraestructura y también pues a recursos financieros. Sin embargo, no van a variar respecto pues a sus objetivos, al objetivo de intervención, a sus principios, a sus enfoques y a sus acciones pues para la protección de la persona usuaria. Y bueno, ¿no? Acá tenemos los principios rectores, ¿no? De nuestra ley, ¿no? Que es el principio, pues, de igualdad y no discriminación, el principio de interés superior del niño, el principio de la debida diligencia, el principio de atención inmediata y oportuna, el principio, pues, de sencillez y oralidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces acá también tenemos, pues, el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque el niño pues es parte, ¿no? De la familia, por ello. Sin embargo, ¿no? Si hubiera algún caso, digamos, obviamente si el SEM toma conocimiento del caso de un menor, va a actuar, ¿no? Sin embargo, la instancia especializada en niñez y adolescencia es la UPE, ¿ya? Entonces también tenemos diferentes principios pues que guían su accionar, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, el principio pues de no revictimización, el principio del interés superior del niño, ¿no? El principio de la debida diligencia, ¿no? Y con respecto pues al principio de no revictimización, bueno, nos menciona pues que el personal del SEM en ningún momento debe exponer pues eh, a la persona afectada, ¿no? Por hechos de violencia y más que nada, pues por hechos de violencia sexual. No la debe exponer pues a ese impacto emocional que implica pues el relato reiterativo innecesario de estos hechos de violencia, ¿no? O las esperas prolongadas, las preguntas, o los comentarios, pues, ¿no? Que juzgan, reprochan, culpabilizan o afectan su intimidad, ¿no? Por ello, pues, cuando se hacen, ¿no? Las entrevistas, se debe tratar de que los profesionales estén juntos al momento de hacer la entrevista. Y bueno, ¿no? Acá tenemos los enfoques que vimos, el enfoque pues de la integralidad, interculturalidad, derechos humanos y también pues el enfoque de la interseccionalidad. El enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque pues de riesgo, el enfoque pues diferencial, el enfoque centrado pues en la víctima y del ciclo de vida, ¿no? De que cada persona, según la etapa en la cual esté, va a tener ciertas particularidades, ¿no? Y ciertas características las cuales se van a tener que atender teniendo en cuenta pues, ¿no? Su etapa, su desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta ello. Con respecto al abordaje interdisciplinario, ¿no? La violencia, pues, es un problema complejo y multicausal, ¿no? Que va a requerir, pues, de un equipo interdisciplinario conformado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado a fin, pues, de responder de manera integral a las necesidades, pues, del público usuario del servicio desde los enfoques y principios que le permitan interpretar, analizar y actuar también a favor de las personas usuarias. Entonces, los profesionales del SEM tienen pues conocimientos especializados en la temática de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar
y también pues no con respecto a la violencia sexual. También ya cuentan con toda una experiencia sobre el abordaje integral de los casos, la que es ampliamente reconocida por las instituciones que forman parte pues no del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación pues de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y entonces esos profesionales son seleccionados, ¿no? Arduamente y también son capacitados constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque este servicio, pues, es un servicio también especializado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues lo recomendable es realizar, ¿no? Como ya les había mencionado hace un momento, entrevistas conjuntas para que se pueda, pues, favorecer el estudio, ¿no? De la complejidad del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema, pues, es multicausal, el problema de la violencia, ¿no? Es multicausal, ¿no? Y con ello también se van a poder compartir información, ¿no? Se va a poder discutir estrategias, planificar acciones de manera conjunta y definir las acciones de intervención específicas de cada profesional, ¿no? A partir pues de esa interacción, ¿no? Del equipo que se va a dar, ¿no? Entonces, se van a tener disposiciones, ¿no? Para la atención diferenciada de los casos. Con respecto, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son las disposiciones diferenciadas, ¿no? Cuando se atienden estos casos, las principales, pues, consideraciones a tener presentes son, ¿no? Reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesa, pues, un niño y adolescente a lo largo del proceso de atención, ¿no? ¿Por qué puede? Porque puede ser, digamos, bueno, los niños y adolescentes, si bien es cierto, ¿no? Muchas veces, pues, la violencia está, pues, o viene desde sus hogares, sin embargo, ellos muchas veces no lo interpretan así, no lo entienden, pues, de esa forma, ¿no? Ellos siguen viendo a sus papás, ¿no? Como en muchas ocasiones, ¿no? Como sus héroes, a pesar, digamos, ¿no? Que se haya tenido, pues, esta situación de violencia. Mejorar la articulación y la coordinación entre organismos para optimizar pues las prácticas de abordaje, ¿no? Que recibe pues los niños y adolescentes víctimas, sea directa o indirectamente, o así haya sido testigo, ¿ya? También pues reconocer a los niños y adolescentes, ¿no? Em, que son ellos vulnerables y requieren pues protección especial y apropiada pues para su edad, para el nivel de madurez que ellos tengan y también pues para sus necesidades individuales especiales, ¿no? También pues debe procurarse la protección y el bienestar de los niños y adolescentes que han sido víctimas de la violencia y también, ¿no? De sus familias durante todo el proceso. Entonces, la entrevista a los niños y adolescentes pues es realizada preferentemente por el profesional de psicología, ¿ya? En una sola oportunidad para evitar pues la revictimización, ¿no? Cabe precisar que en los casos de abuso sexual no se explotan los derechos de violencia, ¿no? Sin embargo, pues se va a recabar la información sobre los factores de riesgo de protección y también se van a considerar pues información, ¿no? Que ha sido proporcionada por los progenitores, por los apoderados o por los acompañantes. Con respecto a la trata, ¿no? De lo, perdón, ¿no? Con respecto, digamos, a los menores, siempre hay que tomar en cuenta su opinión y también el respeto a su identidad, ¿no? Igualmente en la OPE mencionaba, ¿no? Que se debe tener en cuenta la opinión de los menores. También se debe realizar pues diferentes actividades lúdicas con materiales, juegos que puedan crear pues un clima de confianza. También reconocer, ¿no? Que las niñas y los adolescentes, ¿no? Son hijos e hijas pues de mujeres afectados por la violencia, ¿no? Estos se van a considerar como víctimas directas que requieren pues la actuación, ¿ya? También, ¿no? Que estos niños y adolescentes, ¿no? Que se debe evitar que ellos sigan teniendo contacto con cualquier adulto que pueda afectar pues su integridad emocional y también también que pueda afectar pues su
actuación, ¿no? Que los pueda desestabilizar, ¿no? Por ello también, ¿no? Al hacer estas coordinaciones, pues, o articulaciones con otros organismos, también puede hacer, pues, la coordinación, ¿no? Con la UPE, ¿no? Que es la instancia, pues, que ve estos casos, pues, de, o está especializado en la niñez o adolescencia. Sin embargo, si esto no fuera posible, igual el SEM tiene que actuar con respecto pues a los niños, niñas y adolescentes, respetando pues sus espacios y lo que demanda ser un niño, ¿ya? También pues tiene una atención diferenciada con respecto a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas LGTBI, pueblos indígenas y población afroperuana, personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y quiénes son pues sujetos de protección? Los sujetos de protección van a ser, ¿no? Las mujeres durante todo su ciclo de vida, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, ¿no? Y también todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esto va a tener en cuenta, ¿no? Las parejas, que pueden ser los cónyuges o los convivientes, las exparejas, el excónyuge, el conviviente, ¿no? Las relaciones ascendentes, padres, madres, padrastros, madrastros, abuelos, las relaciones descendientes, hijas e hijos, hijos de las parejas, los nietos, bisnietos, ¿no? Los parientes colaterales, consanguíneos, mi hermanos, tías, tíos, primos, los parientes colaterales, los que vivan en el hogar, ¿no? Quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el hogar, ¿ya? Siempre y cuando no hayan relaciones contractuales o laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del hogar, estamos hablando de aquellas personas que comparten vínculos, ¿no? O que comen de una olla en común dentro de una vivienda, ¿ya? Entonces, si es que estas personas comparten, ¿no? Diferentes actividades y comen de una olla en común, entonces ellos ya se van a caracterizar como un hogar, ¿no? Y también, pues, los integrantes del grupo familiar van a ser con hijos en común y que hayan procreado hijos en común independientemente que convivan o no al momento, pues, de producirse la violencia, ¿no? ¿Y qué tipos de violencia se pueden denunciar? Pues la violencia física, ¿no? Referida, pues, a los golpes en las diferentes partes del cuerpo, la violencia psicológica, a las agresiones a través, pues, palabras, calumnias, gritos, insultos, etcétera, la violencia sexual, ¿no? Que además, pues, de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, estos también van a incluir actos que no implican, pues, tener penetración o contacto físico, ojo, y también, pues, la violencia patrimonial, ¿no? Que es, pues, la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, ¿no? O no dar pues estos recursos económicos para las necesidades básicas, sea por parte, digamos, de la mujer o el varón. Y los espacios pues en los que se produce la violencia, ¿no? Son perpetrados pues en la comunidad, no sea en el espacio donde nosotros vivimos, en la familia, en cualquier otra o en cualquier otra relación interpersonal. Sin embargo, lamentablemente casi la mayoría de casos vienen desde la familia o también pues violencia perpetrada por agentes del Estado, ¿no? Donde o donde quiera pues que ocurra. Ya, muy bien. Y bueno, ¿no? Acá les dejo, digamos, mayor información para que ustedes, ¿no? Puedan ver. Acá tenemos un esquema procesal, ¿no? Teniendo en cuenta la ley 3036-4, em, quiénes son, pues, los funcionarios públicos, los derechos, pues, de las víctimas, y con esto terminamos. ¿Ya? Y si hubiera algún comentario, ¿no? Si hubiera algún comentario, si no, pues en todo caso, para concluir también, ¿no?
con esta ponencia. Y vemos, pues, ¿no? Como les mencionaba, que tanto la DEMONA, tanto la OPE, tanto el SEM van a tener, pues, estos casos, ¿no? De violencia que se va a dar hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Bueno, si no hubiera mayores preguntas, yo estaría pasando a retirarme, pues, a la anfitriona, ¿no? Agradecer el espacio y también, pues, a las personas que se han quedado en esta ponencia.